Ok. Hablemos ahora del alcance. ¿Para qué empresas está orientada o está dirigida esta norma? Entonces, esta norma está dirigida para las empresas que han estado operando durante toda la pandemia, también para aquellas empresas que están reanudando o están planteándose reanudar sus operaciones o parte de sus operaciones luego de la pandemia, también para las empresas que están volviendo a ocupar espacios o lugares de trabajo, áreas de trabajo, que habían suspendido durante la pandemia, y hasta para las nuevas empresas, empresas nacientes, empresas que apenas se están conformando y que van a comenzar a operar durante este contexto de pandemia. Esta norma entonces fue diseñada para todas estas empresas o el sistema, este marco de guía, este marco de directrices aplica para todo ese tipo de empresas. Cuando nos vamos a la sección número 2 y estamos hablando ahora desde las referencias normativas, en este caso particular, esta norma tiene una diferencia muy puntual en relación a normas anteriores, y es que aquí no hay referencias previas, ¿ok? Esta norma o este modelo orientado y enfocado a un alcance sistémico de los procesos de la empresa para abordar todo lo relacionado a la pandemia, en este caso COVID-19, no tiene un precedente, no tiene una norma previa desde la cual este comité técnico se pudo haber guiado u orientado. Por lo tanto, es la primera norma con esta orientación. ¿Ok? Fueron rescatados en esta sección 3 de términos y definiciones, fueron rescatados, digamos que esas definiciones y esos términos que sí han sido empleados por normas ISO anteriores. Entonces, cuáles son esas definiciones o esos términos que están aquí rescatados, puntualizados, y cuáles son los nuevos que se están incluyendo? Entre los términos se está incluyendo organización, ¿okay? La definición de trabajador y esa relación trabajador, la relación que tienen todas esas personas que están bajo la dependencia de la organización. ¿Qué es la organización? Pues es esa empresa que tiene responsabilidad en sus procesos y en sus diferentes lugares, instalaciones, cantidad de trabajadores. Todo eso que se define organización, todas las personas que están de alguna manera relacionadas con la organización, bien sea de manera directa, como un empleado directo o como un empleado indirecto, subcontratado, con alguna relación laboral con la organización, son considerados trabajadores. O sea, en esta definición entran todos los relacionados con la empresa. Está el lugar de trabajo, que el lugar de trabajo viene, es la misma definición en este caso, tiene como una adaptación, porque el lugar de trabajo son todos aquellos lugares en donde la organización tiene responsabilidad. ¿Ok? En este caso particular, pues ya vamos a ver en el desarrollo de la norma pues, cuáles son todas esas variantes de los lugares de trabajo que no habían sido considerados antes. Tenemos riesgo, que es la incertidumbre. Esta definición la tomamos y la aplicamos exactamente igual, sin ninguna variante. Tenemos el tema de pandemia, ¿okay? Que es este virus expandido a nivel mundial en todos los países. Tenemos la definición de COVID, ¿okay? Que es la enfermedad producida por este virus particular. Tenemos la definición de incidente, que es todo aquello que puede producir o puede ocasionar una afectación en la salud de los trabajadores. Tenemos la definición de equipo de protección individual, que son todos aquellos elementos considerados para prevenir, que hacen como el resguardo de la salud del trabajador, que son de uso personal o de uso individual. La cubierta de la cara, por supuesto, esto es algo totalmente novedoso en esta norma, y es ese elemento que cubre nariz, boca y barbilla. Está la definición de bienestar, que se refiere no solamente al aspecto o a la conservación de la salud desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista psicosocial y cognitivo de trabajadores, toda aquella relación de sus tres elementos. Y están las zonas comunes.
Las zonas comunes también es una definición que está rescatada. Las zonas comunes son todas aquellas áreas en donde confluyen diferentes tipos de trabajadores, en donde es necesario compartir ese espacio. ¿Okay? Que bien pueden ser comedores, los baños, pasillos, hall de entrada, aquellas áreas de trabajo que son en donde participan varios trabajadores. Todas esas luego vamos a ver en la definición, o más bien en la aplicación, qué es lo que, cómo deben ser consideradas todas estas áreas comunes. Todos estos son, digamos que las 11 definiciones que trae la norma en este sentido, en esta sección. Ok, en la sección número 4, que aquí ya es donde se comienza a, digamos que a revisar, evaluar cada uno de los elementos que la empresa debe tomar en cuenta como esos lineamientos y esa guía orientadora. Entonces, en esta sección 4 se habla de la planificación y evaluación de riesgos. ¿Cuáles son los subpuntos que están considerados en esta sección? A qué nos estamos refiriendo? Entonces, en esta sección hablaremos, el primero de los puntos habla de la comprensión del contexto organizacional. Este punto no es un punto para nada novedoso, digamos que si vienes de la norma ISO 45001, este es un punto importante dentro de la norma en donde nos pide evaluar no solamente a lo interno de la empresa, sino en ese contexto en el que la empresa se está desenvolviendo. Entonces, todos estos elementos llevémoslo a la pandemia, a lo relacionado con pandemia. Entonces, el primer punto que tenemos que revisar aquí son los riesgos específicos para los trabajadores y para las partes interesadas. Y aquí entonces la norma nos pide ir detallando en cada uno de los casos, para cada uno de los trabajadores, para cada uno de los puestos de trabajo, cuáles específicamente, cuáles son los riesgos a los que ese trabajador se ve expuesto, por supuesto relacionados con la pandemia, con el virus, de qué manera el virus puede llegar a ese trabajador mientras él está desarrollando su actividad de trabajo o mientras se está dirigiendo a su actividad de trabajo. ¿Okay? Entonces, es revisar punto a punto cada uno de los casos, cada uno de los puestos de trabajo, cada uno de los trabajadores, cada una de las instalaciones, cómo es el riesgo de contagiar, de contraer, de que pueda adquirir el virus ese trabajador en particular. Y entonces allí la norma también nos pide evaluar cuáles son las cuestiones externas y las cuestiones internas. Cuando hablamos de las cuestiones externas, entonces nos referimos a cómo está el virus en esa área, digamos que en la región, en el país, cómo están esos niveles de contagio, cómo se prepara el entorno en relación al manejo de las personas que han sido contagiadas, ¿ok? Cómo las personas que están que están a lo externo, o cómo el entorno a lo externo de la empresa, que no está dentro del control de la empresa, puede afectar la salud del trabajador. Y aquí, por supuesto, tomamos en cuenta, por ejemplo, el traslado. Si el trabajador utiliza un medio de transporte público o la empresa, ¿cómo va a ser la empresa para poder minimizar o reducir este riesgo de este trabajador? Si existen transportes privados de la organización, si el trabajador se traslada en medios privados de manera individual. ¿Cómo son estas afectaciones? ¿Cómo están esos índices de contagio dentro de la región, dentro de la ciudad, dentro de la población en particular? Si la empresa posee distintas instalaciones, es estas cuestiones externas para cada una de las instalaciones. ¿Okay? Y ahora a lo interno. ¿Cómo la empresa se prepara para? ¿Cómo la empresa se prepara para que los elementos que la empresa ya tiene y como fortalezas, como procesos, cómo esos elementos se adecúan, cómo los procesos en los que la empresa o los procesos operativos, cada uno de los procesos productivos, cada uno de los procesos operativos, cómo la continuidad de esta operación puede afectar la salud del trabajador, puede facilitar ese nivel de contagio, qué medidas se van a tomar para minimizar el contagio dentro de la empresa. ¿Okay? Tanto desde el punto de vista de protocolos, protocolos me refiero tanto a la entrada a la empresa, durante la ejecución de las actividades dentro de la empresa y a la salida de la empresa. Y más, inclusive más aún, más allá, cómo los trabajadores manejan o están expuestos a el virus
dentro de sus grupos familiares. Todos estos elementos deben ser considerados en esta sección, en esta parte del contexto organizacional. Luego está la parte del liderazgo, y aquí dentro de la parte del liderazgo sería definir cómo, cómo se mueven, cómo se distribuyen, cómo se organizan las responsabilidades en materia del manejo del virus, de la gestión del virus dentro de la empresa. Aquellas personas o aquellos liderazgos que están encargados de definir roles, aquellos liderazgos que están encargados de la entrega de los dispositivos, de la definición de los protocolos, del establecimiento de las responsabilidades, del manejo y asignación de los recursos. Es en esta sección en donde se definen y donde se establecen todas esas responsabilidades y cómo cada uno de los trabajadores debe contribuir en estos procesos. En la sección número 3, que habla de la planificación de materia general, habla de identificar y priorizar los riesgos para los trabajadores, de este enfoque sistémico para determinar y abordar riesgos, y de gestionar los riesgos existentes y las medidas preventivas para ellos. Y en este caso particular, seguimos profundizando más. En el caso de evaluar esos trabajadores que están expuestos, entonces es establecer prioridades. ¿Cuáles son los trabajadores que se encuentran en mayor riesgo de exposición ante el virus? ¿Cuáles son los que más facilidad debido a la exposición analizada en el punto 1 del contexto son los que pueden poseer una facilidad desde el punto de vista del entorno, desde el punto de vista de los procesos productivos o incluso desde el punto de vista individual de salud de cada uno de los trabajadores, cuáles son los que tienen mayor exposición, ¿ok? Y hacer una priorización de esto. ¿Cómo es ese riesgo particular? Aquí nos toca profundizar, que la empresa defina cómo vamos a profundizar en cada uno de esos procesos. Ir un poco más allá. Te voy a dar un ejemplo para que podamos visualizar esto de manera un poco más sencilla. Un ejemplo bastante sencillo de esto pudiera ser el caso de aquellos trabajadores que dentro de nuestra organización tienen como responsabilidad la atención de públicos. Puede ser público externo de la empresa o inclusive aquellos trabajadores que por el proceso o la asignación que le corresponde, pues le toca atender trabajadores dentro de la misma organización. Estos trabajadores que están expuestos al público, entonces ellos tienen un riesgo superior en relación a la posibilidad de poder contagiarse o adquirir el virus en relación a otros trabajadores en los que su actividad se vea limitada solamente al uso de un computador. Entonces, a esto nos estamos refiriendo. Se trata de poder, o la norma nos lleva a analizar cada uno de los casos y cada uno de los puestos de trabajo para poder identificar cómo es el riesgo de contagiarse o cómo es el riesgo incluso de desarrollar o empeorar otras enfermedades a partir del contagio del virus. En cada uno de los casos, cada caso es totalmente particular. Entonces, en esta sección aquí es donde nos toca profundizar. ¿Okay? El punto siguiente, punto 4.4, habla de los lugares de trabajo. Y es aquí en donde entonces nos toca revisar igual para cada uno de los casos particulares, ir chequeando cuál es el lugar de trabajo que ese puesto de trabajo, que ese trabajador tiene definido y las posibilidades de poderlo adecuar. Para este momento, ya la mayoría de las empresas ya ha pasado por analizar, identificar, evaluar, e incluso cambiar y modificar procesos en donde el lugar de trabajo ha sido cambiado, ha sido modificado. ¿Por qué? Porque hubo instalaciones que se cerraron, hubo, dependiendo del proceso, posibilidad de que algunos trabajadores pudieran continuar sus operaciones dentro de su casa. Dentro de su casa, el lugar para que pueda ser definido como lugar de trabajo debe estar bajo la responsabilidad de la empresa y este es un punto muy particular. Si el trabajador puede desarrollar trabajo dentro de su hogar, y entonces la empresa debe evaluar, analizar y adaptar ese lugar para que pueda ser realmente un puesto de trabajo y pueda ser un lugar de trabajo bajo la responsabilidad de la empresa. ¿Okay? Entonces, lugar de trabajo es a todo aquel lugar en donde la persona desarrolla una actividad laboral. Esto bien puede ser dentro de la empresa,
o bien puede ser fuera de la empresa, en el lugar de una persona, en una instalación diferente, fuera de la empresa, que también es posible, dependiendo de las operaciones, de las actividades en cada caso. Eh, los vehículos en donde se traslada, si un trabajador, por ejemplo, un transportista, su lugar de trabajo, básicamente en la mayor cantidad o la mayor parte de su tiempo es dentro del mismo vehículo de transporte. Entonces, cada caso es totalmente diferente, por eso hay que definirlo y hay que reevaluarlo. Y en el caso de que ya en tu empresa ya hayan sido definidos nuevos lugares de trabajo por las mismas adaptaciones que se hicieron de los procesos, entonces es definir y adaptar que ese, o revisar, evaluar que ese lugar de trabajo que se definió, que se estableció, que se acordó, realmente cumple con las medidas de seguridad, incluso de los protocolos de bioseguridad, para que el trabajador pueda realmente estar expuesto lo menos posible, tenga la menor posibilidad de contagio. ¿Okay? Entonces, bueno, ahí dentro de ese lugar de trabajo se definen los físicos, desde casa, en casa de otras personas inclusive, en varios lugares o en lugares de trabajo móviles. En el punto 4.5 ya estamos hablando de los roles. Y entonces, en donde en el anterior definimos responsabilidades, aquí profundizamos en los roles. Entonces, las funciones, en este caso, también se definen las funciones de las personas que tienen asignada alguna responsabilidad relacionada con la gestión del virus, bien sea la asignación de recursos, bien sea la asignación del equipo de protección individual, bien sea las personas puntos contactos para poder hacer los reportes, bien sea aquella persona definida para poder, al que se le reporte en el caso de algún contagio o en el caso de algún fallecimiento. Todas esas funciones relacionadas con el manejo de los procesos de gestión para mantener a raya el COVID, todas esas responsabilidades deben ser exactamente claras, definidas y deben estar comunicadas. Todos los trabajadores deben estar claros de cuáles son estas responsabilidades, cuáles son los trabajadores que tienen estas funciones, los liderazgos que tienen estas funciones. En el punto 4.6 habla de las actividades y entonces ahí que nos vamos a referir cuáles son esas medidas de mitigación para esos procesos que revisamos antes, en donde hay mayor exposición, mayor o menor exposición, pero cuáles son esas medidas que vamos a utilizar para poder aminorar ese riesgo. En el punto 4.7 está la preparación y respuesta ante la emergencia. Todas las empresas deben tener definidos sus planes de emergencia. ¿Qué sucede ahora con el caso de la pandemia? Pues que estos planes de emergencia primero deben ser revisados, de manera que ya la respuesta ante una emergencia no puede ser la misma antes del COVID o después del COVID. Durante la pandemia, el proceso de respuesta ante la emergencia no puede ser la misma. Te voy a dar un caso particular, un ejemplo. Ante casos de incendio de una instalación, el proceso o ese protocolo para poder hacer los desalojos, en donde se aglomeraban a los trabajadores en un punto de concentración seguro, ya ese punto de concentración y ese proceso para poder hacer el desalojo no puede ser lo mismo porque ahora tenemos que tomar en cuenta el distanciamiento y las facilidades para la propagación del virus. Entonces, ¿de qué se trata este punto? Pues de revisar todos los planes de emergencia que ya están definidos y poderlos adecuar. Y ahora incorporar unos nuevos planes de emergencia ante la situación del COVID. Entonces, de eso se trata este punto particular. Y el último punto de esta sección habla de la planificación de los cambios en las restricciones. Entonces, como lo veníamos conversando antes, el tema del virus, incluso sus variantes, incluso los cambios desde el punto de vista de las regulaciones gubernamentales, de los entes de regulación, todas esas modificaciones que constantemente hemos visto cómo han ido cambiando, la empresa debe generar un mecanismo para estar atento de esos cambios, de manera que los cambios que se instalen o los cambios que se susciten, pueda la empresa fácil o rápidamente poder atender al cambio y hacer una adecuación de los procesos de todo este protocolo de lo que estamos conversando. Entonces, como ves en esta sección número 4 no se queda nada por fuera. Es poder ver desde las partes iniciales, desde ese contexto general, pasando por todos los detalles
hasta incluso tomar en cuenta cómo pues, nos vamos a adaptar ante este cambio. En ese caso estamos hablando de definir ese proceso, o sea, definir cómo va a ser ese proceso de adaptación. Ahora bien, en la sección número 5 ya estamos hablando de los casos sospechosos y los casos confirmados con COVID. Y entonces aquí la norma nos está pidiendo como empresa que se defina cómo va a ser el proceso para abordar tanto los casos sospechosos como los casos confirmados. ¿Okay? Entonces a la empresa le toca ir a fondo e ir a profundidad, revisar sus propios procesos y su capacidad de respuesta y hacer adaptaciones si es necesario, hacer alianzas y asociaciones en el caso de no tener la capacidad para poder dar respuesta, de manera que se pueda garantizar cómo se va a tratar el caso de un trabajador que sea sospechoso o el caso de un trabajador que ya tenga el virus confirmado. ¿Okay? De eso se trata entonces esta sección. Entonces aquí vamos a hablar de cómo va a ser la gestión de la enfermedad dentro del lugar de trabajo, cómo va a ser la gestión de la enfermedad incluso fuera, o sea, en el trabajador, en su domicilio, en su entorno, y adicionalmente cómo la empresa va a manejar los temas puntuales de las pruebas, el tema de la ubicación con los contactos o los puntos responsables, a dónde se debe hacer estas notificaciones, a dónde deben dirigirse las personas y cómo se va a manejar el tema de la cuarentena. Todos estos detalles es lo que nos pide la norma abordar en esta sección. Este punto número 6 me parece un punto súper interesante y muy valioso porque tiene que ver con la salud desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista bienestar. O sea, no solamente estamos hablando desde el punto de vista físico. Sabemos, y ya por la experiencia con todos estos meses pandemia, cómo es o cómo ha sido la afectación desde el punto de vista psicológico de todos los trabajadores, ¿ok? Eh, por supuesto, cada caso, cada trabajador lo maneja de un punto de vista totalmente distinto, pero es que además el entorno o las condiciones a las que está sometido cada uno de los trabajadores también puede ser totalmente diferente. Entonces, bien, ¿qué es lo que nos pide la norma en este caso particular? 6.1, establecer procesos para gestionar el impacto. Es decir, eh, qué nos pide aquí la norma revisar? ¿Cómo la empresa está manejando el tema de la incertidumbre? Y cómo la empresa ayuda al trabajador a manejar el tema de la incertidumbre, las cargas y ritmos de trabajo, el manejo del horario o los ajustes de horario, las ambigüedades de funciones, la falta de control, falta de apoyo social, impacto del aislamiento durante un periodo prolongado o los trabajos que son a distancia, inseguridad laboral, dificultad para conciliar la vida laboral con la vida familiar, funciones específicas de mayor riesgo y circunstancias específicas del trabajador. Aquí, ¿qué es lo que nos pide la norma? Mira, tomar en cuenta todos estos elementos, porque todo esto tiene un impacto desde el punto de vista psicológico del trabajador. Puede ser que su entorno, el entorno particular, las condiciones particulares del trabajador, le favorezcan, ¿ok? Y le permitan desarrollarse de una manera, digamos, adaptable, que se pueda adaptar, que pueda hacer las condiciones, le permitan, digamos, que sea flexibilización en las condiciones de trabajo y que la persona pueda responder de una manera positiva ante los cambios que el virus, por supuesto, ha insertado dentro de nuestra dinámica. Pero hay trabajadores que no lo llevan igual de bien. Hay afectaciones que pueden ser mayor o menores. Entonces, ¿qué es lo que nos pide la norma? Oye, tomar en cuenta que no todos los trabajadores tienen la misma afectación. Hay casos que van a requerir una orientación mayor o un acompañamiento más cercano para poder alcanzar la productividad en el trabajador o para poder alcanzar, no digamos la productividad solamente porque no solamente el beneficio es para la empresa, sino para el mismo trabajador desde el punto de vista del bienestar. Porque un trabajador en equilibrio, un trabajador que se sienta saludable desde un punto de vista psicológico también, va a tener mejores relaciones desde el punto de vista familiar, pero también desde el punto de vista laboral y eso, por supuesto, va a traer como consecuencia un aumento de su productividad. Entonces, lo contrario también sucede. Cuando hay esa afectación, esa dificultad, esa afectación desde el punto de vista de las relaciones, incluso de las relaciones familiares, las relaciones personales, las relaciones laborales, eh, eh,
las circunstancias de cada caso particular, esa afectación puede producir que el trabajador o que la operatividad de la empresa pues se vea afectada. Ha sido inevitable, ha sido, digamos que público, notorio, que cada una de las empresas, por supuesto, la afectación que se vio desde sus niveles de productividad. En este caso, ¿qué es lo que busca la norma? Que podamos llevar esa adaptación, flexibilización de los procesos operativos de manera que pueda permanecer o estar en el tiempo la continuidad operacional, que la empresa pueda continuar. Eso es lo que está buscando. ¿Okay? Entonces, de esto se trata este punto, ¿no? El 6.2 habla de promover una cultura de confianza, atención y apoyo, permitir la celebración de reuniones periódicas y confidenciales, celebrar reuniones incluso a distancia o bien presenciales con medidas de seguridad, permitir horarios flexibles, tiempos libres, ayudar a establecer límites saludables entre tiempo de trabajo y tiempo familiar, permitir mayor control sobre el ritmo de trabajo, dar información periódica, esto es súper importante, establecer esos lazos, cómo van a ser esos nexos de comunicación, esos canales de comunicación. También nos pide en otro punto más especificidad al respecto, pero en este caso, ¿qué es lo que nos está llevando todos estos elementos? A que el ambiente se pueda desarrollar de una manera en el que, aunque no haya normalidad, y no vamos a volver a una normalidad exactamente igual a la que era antes del virus, es que nos podamos adaptar y podamos operar. ¿Okay? Y podamos tener una salud tanto física como psicológica, una salud integral que nos permita desenvolvernos de una manera sana, de una manera saludable. ¿Okay? Entonces, la empresa debe estar atenta de cómo son estos elementos y cuáles son los procesos que la empresa va a incorporar para poder ofrecer digamos que esta mejora en esos ambientes y en las particularidades de cada trabajador. Entonces, fíjense en este gráfico en particular y habla de los psicólogos organizacionales. Entonces, ¿qué pueden hacer los psicólogos organizacionales? ¿Hacia dónde se pueden orientar sus acciones? Hacia mejorar los canales de comunicación en donde se pueda escuchar y pueda haber esa adaptación, la flexibilización de la que estamos conversando. Ese feedback, esos canales de comunicación deben permitir ese feedback continuo, espacios abiertos para la comunicación, que el trabajador pueda sentirse libre de poder expresarse, encuestas para ir monitoreando cómo son estos ambientes o cómo se van desenvolviendo. Estas son solamente son algunas de las ideas, pero lo importante es que cada empresa tiene un mundo totalmente aparte y tiene recursos, procesos internos totalmente diferentes. Entonces, es poder revisar cuáles son esos procesos que nosotros tenemos, cómo los podemos adaptar y qué debemos incorporar de nuevo, tomando en cuenta todos estos elementos, para que el trabajador se pueda desempeñar de una manera saludable. En el punto 7, aquí nos está pidiendo la norma inclusión. Y este punto de inclusión me encanta porque se trata de ahondar en esas particularidades, de que no se quede ningún grupo por fuera de esos procesos y de esa revisión. Entonces aquí nos pide la empresa asegurarse de que se respetan los problemas y las ansiedades planteadas, es decir, que esos canales de comunicación de los que hablamos, que el trabajador pueda optar para poderse expresar, pues sean respetados, ¿ok? Y que puedan atenderse cada caso particular, seguir apoyando el trabajo desde casa en la medida de lo posible. ¿Okay? También ya hemos visto que esa afectación, incluso desde el punto de vista psicológico, esa afectación ha provocado que más bien en algunos casos para algunos trabajadores el laborar por periodos prolongados dentro de su hogar pues no ha sido favorecedor. Entonces hay que ir revisando cuáles son los casos en los que ya se pueden ir incorporando dentro de las instalaciones de la empresa, sobre todo aquellos casos en donde las circunstancias no permiten que el trabajo sea desarrollado de una manera armónica. ¿Okay? Sensibilizar y formar a los trabajadores para satisfacer las necesidades sobre todo de las personas con discapacidad, garantizar que las instalaciones para los grupos religiosos inclusive sean accesibles,
de forma segura, adaptar funciones y actividades para reducir los riesgos de los trabajadores que son vulnerables. Por eso es que esta norma en particular nos lleva a ir revisando cada caso puntual, porque hay mucha variabilidad dentro de la población de nuestra empresa, dentro de nuestros trabajadores. Entonces, va a existir algunos trabajadores que son más vulnerables que otros. Entonces, aquí la norma nos pide revisar. En esos casos en donde hay mayor vulnerabilidad, la protección debe proveerse en la medida de las posibilidades. Garantizar que las comunicaciones, incluidas las electrónicas, pues sean accesibles. Es decir, esos canales de comunicación, lo vamos a revisar ahorita, deben tener la posibilidad de adaptarse de manera que puedan llegar a todos los trabajadores. Entonces, adicionalmente, uno de los anexos de la norma, que es el anexo B, trata y profundiza más este caso particular, este tema de las inclusiones. Entonces, te invito también a revisar, a leer en esa norma que ya tienes allí disponible para que puedas profundizar y que puedas evaluar que en ningún caso se vaya a quedar por fuera. ¿Okay? En el tema de los recursos, ¿qué nos pide aquí la norma? La norma aquí nos pide entonces determinar qué recursos son necesarios para poder gestionar. ¿De qué recursos estamos hablando? De todos los recursos, tanto humanos como económicos, desde el punto de vista de la formación o de la capacitación, las instalaciones sanitarias que son necesarias instalar o adecuar. Estamos hablando de recurso tiempo, de canales comunicacionales, del equipo de protección individual, de todos esos elementos que son necesarios para poder hacer la gestión de todo lo relacionado con esta pandemia, con el virus. Entonces, garantizar que se disponen los recursos, esta es responsabilidad de la empresa. Establecer los procesos que ayuden para que se garanticen esos recursos. Los trabajadores con responsabilidad deben ser identificados, lo conversamos también en otros puntos, aquí se está remarcando, y todos los trabajadores deben tener claro quiénes son sus puntos focales, quiénes son esos trabajadores que tienen esa responsabilidad y a dónde se deben dirigir en caso de contagio, en caso de sospechas. Asegurarse de que existe un proceso que permita el diálogo continuo. Y aquí hablamos otra vez de los canales de comunicación, en donde todos los trabajadores tengan la posibilidad de poderse comunicar de manera abierta sin riesgo de ser juzgados o de ser excluidos o de ser sometidos. ¿Okay? Estos canales de comunicación es necesario establecerlos de manera explícita, sin que se quede en ningún grupo excluido. Y este punto 9, donde hablamos de los temas de comunicación, aquí es donde vamos a definir entonces cuáles van a ser los canales de comunicación que vamos a utilizar, tanto los formales como los informales. Y cómo vamos a hacer para que toda la información necesaria vinculada, relacionada con lo que tiene que ver con el COVID, llegue a todos los trabajadores. Ningún trabajador puede estar excluido de recibir información. ¿Información de qué? Información sobre los protocolos, información de cambios en nuestra organización vinculados con cambios en procesos o cambios de horario o cambios vinculados con nuevas medidas de COVID. ¿Con qué frecuencia se van a establecer estos canales de comunicación? ¿Quiénes van a ser las personas responsables de recibir y de canalizar la información? Todo esto, toda esta definición de detalle, de canales, frecuencias, responsabilidades, líneas, todo debe ser claramente definido y por supuesto debe ser expuesto a todos los trabajadores. De manera que, de manera que ningún trabajador se quede por fuera de recibir la información y la formación necesaria para estar actualizado, informado que esté al día con la información actualizada, pero que además tenga las maneras de poder conocer cómo debe comunicarse entre sus trabajadores, entre sus pares, pero también cómo debe comunicarse en su línea vertical con sus líneas supervisorias y en caso de ser supervisores, cómo debe comunicarse a través de qué canales con sus equipos supervisados. Entonces,
Toda la información relacionada con los canales de comunicación debe estar aquí perfectamente definida. En cuanto a higiene, entonces, ¿qué nos pide aquí la norma? Que en este caso se establezcan todos los procesos para mantener un lugar de trabajo adecuado, un lugar de trabajo saludable, sano, limpio y que le permita a los trabajadores, a cada uno de los trabajadores, en las actividades o en los procesos bajo los cuales están, son responsables y que deben desempeñarse, puedan mantener y conservar los protocolos de bioseguridad para minimizar su riesgo, para proteger su salud. Entonces aquí la empresa debe definir y poner en marcha todos estos procesos. Entonces, ¿qué va a hacer la empresa para, por ejemplo, mantener el orden y aseo de los lugares de trabajo? Proteger información para incluso que el trabajador pueda proteger a su familia de riesgos que el mismo trabajador pueda llevar a su casa, ¿ok? O de contagiarse incluso dentro de su casa. El uso del equipo de protección individual, cómo debe utilizarlo, cuál es la manera correcta, cuáles son, cómo y cuáles son los protocolos que la empresa adopta para cada uno de los casos y para cada uno de los procesos operativos particulares. Toda esta información debe ser pública. Debe estar, primero la empresa debe definir todos los procesos para cada uno de los casos. Y la norma es bien específica, porque la norma nos dice, debe definir un proceso para. Entonces, allí no hay, digamos que no hay espacio para que queden dispersión. Ahí todos los procesos deben estar perfectamente abordados. La empresa debe definir cómo va a abordar cada uno, cómo va a abordar y gestionar cada uno de los casos. En el punto número 11, ya aquí la norma nos lleva a definir cada uno del equipo de protección individual para cada uno de los casos, para cada uno de los puestos de trabajo, para cada uno de los procesos productivos y operativos dentro de la empresa. Entonces, definir cuál va a ser ese equipo, pero además también cuál es la forma adecuada de utilizarlos, cuál es la forma adecuada de mantenerlos, cuál es la forma adecuada de suministro, cómo y con qué frecuencia la empresa los va a suministrar, cuáles son las guías que la empresa les da a sus trabajadores para este caso. Entonces, aquí tampoco queda espacio para la dispersión, porque la misma norma te va a ir llevando incluso a cómo alinear el equipo de protección personal que el trabajador ya tiene por su propia actividad para prevenir los riesgos en su actividad de trabajo, cómo este se alinea con el equipo de protección individual para prevenir los riesgos de virus. Entonces, aquí debe haber una perfecta alineación y el trabajador debe estar en conocimiento perfecto de cómo manejarlo. El 12 ya es el punto de las operaciones en sí. Entonces, ya aquí la empresa debe definir, y la norma aquí nos va llevando paso a paso. La empresa debe definir cómo va a ser esta primera vuelta en el caso de que toque, y si no está definido, cómo va a ser la primera vuelta del trabajo, cómo es el protocolo de entrada y de salida a las áreas de trabajo, cómo es el desplazamiento dentro de las áreas de trabajo, y cómo es ese contacto entre uno y otro trabajador, las zonas y puestos de trabajo bien y perfectamente definidas, utilización de las zonas comunes, cómo se debería utilizar, cómo va a ser el aseo, cómo cada trabajador puede hacer uso de ellas, cómo se va a manejar el tema de las reuniones y las visitas en el lugar de trabajo, el trabajador, los trabajos con público, del que estábamos hablando mencionamos hace rato como ejemplo, cómo la empresa va a abordar el caso de los trabajadores que deban atender público, tanto público externo de la empresa como inclusive público dentro de los mismos trabajadores, desplazamientos relacionados con el trabajo, cómo la empresa los va a manejar y cómo se va a manejar el tema de las entregas y los despachos. Aquí es donde toca revisar en cada uno de estos puntos cuál va a ser el protocolo que la empresa va a definir como medida de protección y de prevención para la salud del trabajador. ¿Ok? El 13 ya no tenemos nada de novedoso en este caso, ya es hacer una revisión de todo lo que dijimos que íbamos a implementar y que se ha venido operando, que ha venido funcionando. Entonces aquí es cómo van a ser. Primero nosotros debemos definir cómo deben ser nuestros procesos para poder hacer esta revisión y luego definir la frecuencia y empezar a hacer la revisión. Lo que surja de mejora o de elementos, digamos que fuera digamos que no identificados,
o que se distancien del cumplimiento, que no cumpla con lo que se estableció, que salga como un elemento novedoso de alguna de de las inspecciones, como alguna observación del trabajador, alguna observación en cuanto a mejoras. Todos estos elementos deben ser tomados en cuenta para que luego en esta sección de mejoras se puedan implementar. En la sección de mejoras, nosotros como empresa, la norma nos está pidiendo establecer los procesos. ¿Cómo nosotros vamos a hacer con esos elementos que surgen como mejora? Aquellas no conformidades que se detectaron, aquellos elementos fuera de control, aquellas observaciones que nos hicieron nuestros trabajadores, aquellas observaciones que se detectaron de las inspecciones que nosotros mismos realizamos a los procesos. Es todas esas observaciones que se han identificado como mejora, cómo se van a gestionar para que efectivamente se conviertan en una mejora de este proceso. Entonces, ya con este último punto, ya nosotros ya abordamos con esto, la norma garantiza que todos los elementos relacionados pues sean tomados en cuenta y no se quede nada por fuera. ¿Ok? Incluso el mejoramiento continuo de este proceso de revisión. Los anexos de la norma, esta norma nos tiene dos anexos particulares. El primero habla de las consideraciones sobre la seguridad en el punto de vista de protección. Y entonces te invito a revisar el detalle de ella. Y el B de las consideraciones de accesibilidad y de inclusividad. La parte para que no se quede ningún trabajador o ningún grupo de trabajadores fuera de la revisión y el diseño de todos estos procesos. Entonces, eh, estos dos anexos son bastante específicos, bastante orientativos, no son requisitos o no son debe, ¿ok? Sino más bien son orientativos, son informativos. Entonces, complementan la información de los 14, de las 14 secciones que hemos estado conversando. En este punto, ya para finalizar, vamos a hablar de la correspondencia entre esta norma, la 45.005, y la norma 45.001, donde podemos observar, y este es un documento que también vas a tener disponible y descargable en el material que tienes en este módulo, ¿ok? Aquí ¿a qué nos estamos refiriendo? Vamos a ver cómo los elementos que acabamos de revisar o las secciones que acabamos de revisar, cómo se compatibilizan en relación a la 45.001. Entonces vemos de una manera sencilla como el punto 4, los primeros tres puntos, digamos que las secciones están perfectamente alineadas, alcance, referencias, términos y definiciones. A partir del 4, la sección 4 de la 45.001, allí se va incorporando la sección 4 de la 45.005, pues tenemos que revisar la parte de los contextos. Cuando hablamos de la 45.005 de liderazgo y hablamos de roles, estamos hablando de la sección de roles y liderazgo de la 45.001. ¿Okay? Cuando estamos hablando de la sección de planificación de la ISO-PAS, estamos hablando de planificación en la sección 6 de la 45.001. ¿Okay? Y cuando estamos hablando, inclusive en esta sección de planificación, nosotros dijimos que también estaban incorporados aquí el 4.6, 4.4, que tiene que ver con la planificación y las generalidades de los lugares de trabajo, identificación de los riesgos, pero también lo que tiene que ver con salud y bienestar y lo que tiene que ver con inclusividad están dentro de las acciones a abordar y de riesgos y oportunidades en la 45.001. O sea, no hay una separación o no hay un divorcio entre estas normas. Estas normas están perfectamente alineadas. ¿Okay? En la parte de recursos de la ISO-PAS está alineada con la parte de recursos de la ISO 45001. ¿Okay? Cuando hablamos de las competencias, que es la sección, dentro de la sección de apoyo, estamos hablando también del uso competencia en la sección de cómo los trabajadores deben estar informados sobre cómo utilizar su equipo de protección individual y de manera que tomen conciencia, eso de manera indirecta está también definido en ese punto número 11, el equipo de protección individual. Las partes de comunicación están perfectamente alineadas, no hay, digamos que no hay solapamiento, por el contrario, hay compenetración. En la sección número 8 de operación, dentro de la norma ISO 45001,
se encuentran las secciones de higiene y de operación de la ISOPAS, ¿ok? Y todos los elementos de la ISOPAS en donde estamos definiendo la parte operativa se pueden considerar o están perfectamente alineadas con la parte operativa de la 45001. En la parte de evaluación de desempeño están perfectamente alineadas. En la ISOPAS es la sección 13, pero en la ISO 45001 es la sección número 9. Y en el seguimiento y evaluación también son la misma sección de evaluación de desempeño, y en la mejora en ambas normas está considerada esta sección. La 14 en la ISO-PAS y la sección 10 en la ISO 45001. Las normas están perfectamente alineadas. Como ves, esta norma, la ISO PAS 45005, aunque no es una norma de gestión, como lo dijimos en un principio, es una norma que se alinea perfectamente al sistema de gestión en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces son dos normas que van de la mano. Por eso lo estamos colocando también aquí en esta sección como un anexo adicional de la norma. Con esto ya finalizamos entonces este módulo. Con esto ya finalizamos este curso. Si en el transcurso del curso te surgieron dudas, tienes preguntas, por favor, tómalas en cuenta y por favor, haz las preguntas. Utiliza los canales que la empresa en tu plantilla, en tu página, en tu plataforma, la empresa te da la oportunidad, porque tenemos allí canales de comunicación en donde bien tú puedes hacer preguntas. También vamos a tener espacios en donde donde puedas tener la oportunidad de poder hacer estas preguntas de manera directa. Tienes chance entonces a través de los canales que utiliza la empresa en tu plataforma de hacer una pregunta de manera directa, y también en esos espacios de encuentro que eventualmente nosotros ponemos a disposición para que puedas aclarar las dudas. Entonces, si tienes dudas y tienes preguntas, está bien, es normal, sobre todo si estás en ese proceso de aplicación. No dejes las dudas y las preguntas en el aire. Utiliza los canales que la empresa ponemos ahí a disposición para que tú puedas aclararlas, para que esa duda pueda fluir y puedas tener una respuesta de la misma. Entonces, te agradezco que hayas llegado hasta este punto. Quiero dejarte esto como un mensaje final de cierre, que es un mensaje de la Organización Panamericana de la Salud, en donde nos pide: protégete y apoya a los demás. En este caso particular del virus, el protegernos a cada uno, el que cada uno tome medidas preventivas, significa a su vez la prevención de la salud, perdón, significa a su vez el cuidado de la salud de tus familiares, significa el cuidado de la salud de tus compañeros de trabajo, y a su vez mantenernos en ese sistema nos va a ayudar a que ese mismo canal, esa misma prevención pueda multiplicarse y al final obtengamos el resultado que nosotros estamos esperando. Entonces, por ejemplo, te leo el mensaje: llama por teléfono a tus vecinos o a personas de tu comunidad que pueden requerir asistencia adicional. Recuerda que no todos los casos son iguales. Recuerda que cada caso es particular, y que las medidas de prevención no son iguales para todo el mundo. La vulnerabilidad en cada caso es totalmente distinta y hay personas que necesitan de mayor cuidado y atención. Entonces, una comunidad que trabaja unida crea lazos solidarios para abordar este virus. Protégete y apoya a los demás. Hasta aquí te dejo entonces nuestro encuentro del día de hoy. Quedo atenta a tus preguntas, si así las tienes, y a tus comentarios. ¿Okay? Feliz y bendecido día para ti y para tu familia.